En esta parte les voy a enseñar cómo desplegar de forma gratuita su aplicación de Gradio utilizando Hugging Face Spaces. Esencialmente, Hugging Face Spaces les permite de forma muy fácil desplegar sus apps de forma totalmente gratuita. Y como ven, cuando van aquí, pues les salen las apps más trending, que están de moda, en tendencia. Me lo he estado mirando antes y a mí la que me ha llamado la atención es la que hace portadas de libros. A ver si la encuentro. Aquí está. Como ven, esta app de GenAI se le da una prompt, una frase y genera portadas de libros. Y aquí, si no tienen ideas, ya encuentran un par de frases de ejemplo. A mí me ha llamado la atención esta segunda, que habla de un magnífico árbol con hojas cristalinas que domina la composición en una transluciente puesta de sol de colores imposibles. Vamos a ver. Un poco de paciencia. ¡Sorpresa! Aquí está nuestra portada de libro. Espero que les guste. Yo creo que la app ha hecho un fantástico trabajo. Fíjense también que ha incorporado el título que le pedía el autor de la prompt, así como también la autora del libro. Ahora lo que les voy a enseñar es cómo desplegar nuestra propia app en Hugging Face Spaces. Primero quiero enseñarles las apps que yo ya he desplegado. Tardó un poco, pero aquí está nuestra app. Esta es mi app de GenAI, que todavía no les he explicado cómo la he construido, pero podemos jugar con ella un poco. Voy a poner aquí mi prompt. Le he pedido que me genere un perro con gafas de sol en un campo de girasoles. A ver qué hace. Bueno, yo creo que ha hecho muy buen trabajo. Y ahora, si quisiera, podría ver esta imagen más grande e incluso descargármela en local. El siguiente paso es cómo podemos poner nuestra propia app de Gradio en Hugging Face Spaces. Y de hecho, tengo un ejemplo interesante porque como la Cat as a Service API ha dejado de funcionar, pues voy a aprovechar para enseñarles cómo pongo la nueva versión de la app. Voy a aprovechar para enseñarles cómo pongo la nueva versión de la app que ya no utiliza esta API. Recuerdo un poco lo que hemos visto en vídeos anteriores. Aquí tenemos el repositorio con una rama que se llama Custom Cat. Ahora lo que he hecho es, con la extensión de Gitbot, abrir el código aquí. ¿Vale? Entonces, lo que me interesa a mí ver es primero esta app en local. Lo que voy a hacer es cambiar a la rama Custom Cat. Y ahora que ya estoy en la rama correcta, voy a instalar Gradio para poder ver esta app en local. Perfecto, Gradio se está instalando. Ahora que ya tenemos Gradio instalado, podemos probar de correr la app, pero no nos va a funcionar. Veámoslo. El problema está en esta función de aquí, la API no funciona. Vamos a hacer dos cosas. La primera, incrementar el timeout. La segunda, si no se puede conseguir una imagen de la API, vamos a cargar una imagen que tengamos en local. Voy a primero poner mi imagen en la carpeta Assets. Ahora vamos a escribir el código para poner la imagen en nuestra app. He vuelto a pegar aquí el código que me generó ChatGPT. La app va a correr sin problemas. Aquí obtenemos el link. Clicamos
Ignoramos este error y podemos ver aquí la app. Nuestro objetivo va a ser desplegar esta app en Hugging Face Spaces. Si voy a Spaces, puedo ver aquí mis dos Spaces. Este ahora mismo no funciona y lo queremos reparar. Mi repositorio tiene dos remotes. Tenemos que poner el nuevo código en ambos remotes. Aquí ven un remote que es el de GitHub. Primero vamos a poner el nuevo código allí. Si miran en GitHub, verán que el código ya ha sido actualizado. Ahora tenemos que hacer lo mismo en Hugging Face Spaces. Para poder poner nuestro código en Hugging Face Spaces tenemos que añadir un nuevo remoto. Así que voy a hacerlo. He tenido que parar el vídeo un momento para entender lo que estaba ocurriendo, pero como ven, la app ahora ya funciona en Hugging Face Spaces. ¿Qué es lo que he tenido que hacer? Lo primero es poner de remoto no solo nuestro repositorio en GitHub, pero un nuevo remoto que yo he llamado HF de Hugging Face. Y ese remoto tiene de link la URL a Hugging Face Spaces. Y después, como yo en mi repositorio tengo varias ramas y la del gato la he llamado Custom Cat, pero en el otro repositorio está en main, he tenido que hacer un push mapeando de Custom Cat a main. Cuando lo hago, lo que verán es que Hugging Face les pide su nombre de usuario, que es el email que utilizaron para registrarse, y después un password, que es su access token. Y aquí les enseño en este link lo que son los access tokens y cómo generar uno. Importante, lo van a ver en su perfil de usuario en el apartado Access Tokens. Van a pedir uno que sea para escribir y solo lo podrán ver una vez, así que cópienlo y guárdenlo en algún sitio seguro. Cuando hayan puesto ambas cosas, pues el push va a funcionar y automáticamente verán cómo se despliega la nueva versión de su app. Si ustedes nunca han desplegado la app, es muy parecido, pero empezarán desde aquí, Create New Space. Aquí le pondrán un nombre, por ejemplo, test. Escogerán una licencia, dirán que se trata de una app de Gradio, dirán que no quieren empezar con ninguna plantilla, van a utilizar la configuración gratuita y lo van a hacer público o privado, y entonces crearán su espacio. Después de un par de minutos van a tener aquí la URL de su repositorio y ya les está avisando que tienen que generar un access token para poder añadir código. Aquí incluso les da un ejemplo de app básico. Revisando la grabación me he dado cuenta que hay algo más que tienen que hacer para que su app funcione, y se trata de modificar un fichero llamado readme.markdown. En ese fichero tienen que añadir el título de su app, si quieren un emoji, un color y, muy importante, que hayan utilizado Gradio y cómo se llama su app. Les puedo enseñar cómo se ve esto. Si ven aquí mi readme, verán que le he puesto de título Ronroneros GPU y de emoji un gato, y si lo miran aquí, verán que efectivamente hay un gradiente de color de emoji un gato y ese es el título de la app. Muy importante, no se olviden de poner este fichero. El foco de este tutorial es en el despliegue de la app. No importa lo bonita que sea, lo importante es que sepan cómo compartirla con el mundo. Es probable que se encuentren con algún que otro problemilla, así que no se desanimen, lean, pidan ayuda. Hay una comunidad fantástica en este bootcamp. Los asistentes de código, como ChatGPT o Claude, también les pueden resultar muy útiles.
Espero que les haya resultado súper interesante y tengo muchísimas ganas de ver lo que han decidido construir. En los comentarios del vídeo me gustaría que pusieran por favor el link de las apps de GenAI que hayan creado para poderles echar un vistazo, o también me las pueden enviar como mensaje en LinkedIn.